Bueno, muy buenos días a todos. Eh, Vamos a tener el seminario de Cultura y Gerencia de Macbeth. Vamos a esperar un minutico más para dar un poquito más de tiempo. Ahora empezamos en un minuto. Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes. Es un placer tenerlos en este 15º seminario de Cultura y Gerencia, Macbeth, Liderazgo y Caída. Los ponentes son Alejandro Oliveros y Alejandro Cáceres. Yo voy a estar moderando la sesión, como es usual, y bueno, entonces tenemos un seminario de lujo el día de hoy, ¿no? Sobre Macbeth, la tragedia de Shakespeare. Como recordarán nosotros, cuando iniciamos esta serie o estos seminarios de cultura y gerencia, hace 2 años y medio ya, el primer seminario que tuvimos fue sobre El Mercader de Venecia, obra de Shakespeare, y lo titulamos Las finanzas del Mercader de Venecia, por todas las implicaciones financieras que tenía esa obra, ¿no? Porque como ustedes saben, aquí tratamos de buscar libros, a veces películas, obras de las diferentes expresiones de la cultura que tengan implicaciones en el mundo de la gerencia, ¿no? Y en el caso del Mercader de Venecia es una obra que tiene muchísimas implicaciones financieras. El día de hoy, entonces, tenemos una obra, la tragedia Macbeth, famosísima de Shakespeare, que cumplió a 400 años hace unos pocos años. Y pues esa obra tiene una cantidad de implicaciones desde el punto de vista del liderazgo, la ambición y otros temas que va a estar tocando el profesor Alejandro Cáceres. Pero primero vamos a tener la presentación de profesor Alejandro Oliveros, que es profesor de la Escuela de Letras de la UCB, poeta y ensayista. Alejandro Oliveros nos va a hacer una presentación de Shakespeare, sobre su obra, sobre el teatro de Globe, que construyó la compañía de Shakespeare en su época, en el que se presentaron las obras de teatro, y nos va a hablar también de Macbeth. Va a sentar las bases de la presentación que luego nos va a hacer el profesor Alejandro Oliveros, perdón, Alejandro Cáceres, tenemos dos Alejandros hoy, Alejandro Cáceres, sobre esas implicaciones de liderazgo y todo el tema de la ambición que está detrás de esta obra dramática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Alejandro Oliveros y a continuación pues tenemos la presentación de Alejandro Cáceres. Entonces yo subo aquí las láminas, ahí están. Entonces, por favor, Alejandro Oliveros. Gracias, Jorge. Buenos días, sí, es un enorme placer para el Seminario de Cultura y Gerencia de esta iniciativa de IESA y la Fundación para la Cultura Urbana, que como decía Jorge, ya llevamos 2 años y medio en este proyecto que comenzó como un objetivo reducido de acceder a la comunidad de IESA, pero que ha tenido un éxito que lo ha llevado a salir de las fronteras académicas y hablando de fronteras, se ha extendido por no solo Venezuela, sino fuera de las fronteras venezolanas, con cantidad de personas venezolanas y no que acuden a nuestro seminario cada 2 meses, que es cuando lo realizamos. Sí, es verdad, no es la primera vez que tenemos a Shakespeare con nosotros, ni será la última. Habida cuenta de que Shakespeare se ocupó de todos los asuntos a los cuales un hombre puede tener acceso en su mortalidad. Y simplemente quiero recordar una vez más las bases de su grandeza, porque Shakespeare está con nosotros hoy en pleno siglo XXI y no otros autores igualmente grandes como Lope de Vega, por ejemplo, que no lo tendríamos aquí porque no es que Lope sea menos grande, sino que tiene menos actualidad que Shakespeare. Y esa es una de las razones de su grandeza, que su actualidad permanece desde el siglo XVI y XVII hasta el siglo XXI. En el siglo pasado lo llamaban
Shakespeare, nuestro contemporáneo, y en el siglo XXI podemos seguirlo considerando como uno de nuestros contemporáneos, porque la razón es muy sencilla, nadie como Shakespeare analizó la conducta tan compleja, tan complicada del ser humano. En eso radica pues su grandeza, que no es poca cosa. Shakespeare no hubo nada del ser humano que no le interesara y así lo demuestra en cada una de sus obras. Pues ha hablado de todo lo que uno ha pasado. Uno es protagonista también de todo Shakespeare. Alguna vez hemos sido Otelo, todos fuimos Romeo y Julieta. En momentos gloriosos hemos sido Antonio y Cleopatra. Nadie está ajeno a las obras de Shakespeare porque todos somos protagonistas de las obras de Shakespeare. Que la obra de hoy, Macbeth, se trata de un monstruo, y ya vamos a ver por qué, no quiere decir que lo que pretendía Shakespeare era solo describir la conducta de este ser monstruoso y criminal, sino que la esencia de la obra es una ambición de poder. Tampoco ningún ser humano está ajena a ella. Todos de una u otra manera, como diría Foucault, implementamos, usamos esta ambición de poder para ejercerla sobre otros. Una de las grandes descripciones de esta pulsión de todos los seres humanos que se me ocurre a mí es la que uno ve en nuestra conducta con las mascotas. Durante el COVID se estimuló muchísimo la adquisición de mascotas para acompañar a las personas solitarias en estos aislamientos. Pero eso también es una forma de ejercer poder. Una de las formas más completas de ejercer el poder es el que uno ejerce sobre una mascota domesticada, especialmente perros, por ejemplo. Porque en el caso de los gatos, con los gatos no se puede contar, porque los gatos son indomesticables. Pero esa es una forma que se popularizó, se hipertrofió durante el COVID de ejercer el poder de una manera inconsciente sobre estos animales que todos amamos tanto. Pero eso es el poder. Eso es lo que quiere decir poder. El dominio que uno tiene sobre la conducta de los demás. En el caso de Macbeth, veremos, no solamente el suyo, cómo esto llegó a unas alturas mucho más dramáticas y mucho más grandes que la de poseer una simple mascota, en tu caso, fuera de él. Yo no lo hago con frecuencia, pero me voy a permitir leer un pequeño texto que escribí para esto, que puede servir como un motivo de discusión más adelante. Por supuesto, sobre Macbeth se han derramado galones de tinta. Todo el mundo ha escrito sobre Macbeth porque es una historia inmortal. Entonces, me permito, y procuro que es breve, hacer una pequeña introducción a este asunto. Se llama Macbeth y el poder, lo cual no tiene nada original porque, como todos sabemos, la historia de Macbeth es la historia de una ambición del poder. La historia de Macbeth, como se sabe, es la del auge y caída de una ambición de poder. Un asunto que ha sido reiterado por toda la literatura occidental y no solamente occidental, pero todos los grandes escritores que conocemos han utilizado esta figura del poder. Incluso Cervantes, yo se ponen en Cervantes, en su gran novela, también utiliza el poder, pero como todo lo que hace Cervantes en Don Quijote, lo hace en términos satíricos. Y así él hace del pobre Sancho gobernante de una ínsula. Pero no lo hace en términos dramáticos, sino en términos de sátira, como hizo con todo lo que él cantaba. Shakespeare mismo acude a este tema del poder muchas veces, te recordarán, Ricardo III, hasta La Tempestad en Henry IV. Pero escogió Macbeth para plantearnos su concepción de la naturaleza del poder. Shakespeare escribe esto en 1606. La discusión sobre el poder de Inglaterra ha derramado mucha sangre y ha sido objeto de varias guerras civiles. En 1606 tiene ya muerto Elizabeth, el rey es Jacobo I, James I, y ustedes recuerdan que una de las grandes acciones
de Isabel de Inglaterra fue poner presa y cortarle la cabeza a María Estuardo por conspiradora. Bueno, con el tiempo resulta que el hijo de la decapitada termina siendo el sucesor de Isabel I. Yo quiero decir que Shakespeare, cuando hace obras como Macbeth, no está muy lejos de hacer referencia a esa Inglaterra de su tiempo, a esa Europa convulsionada. Tampoco tengo por qué recordarles que el esposo, el padre de Elizabeth, el insigne príncipe Enrique VIII, tenía entre otros pasatiempos, como probablemente jugar cricket, y de cortarle la cabeza a su esposa, de una manera muy sangrienta, dirán ustedes, de acabar con un desacuerdo. De todas las visiones que uno puede encontrar sobre el poder, la de Macbeth es una de las más inquietantes. Shakespeare plantea una situación que no es necesariamente universal. En la época de Foucault, en los años 70, se hablaba en París, en sus universidades llenas de conocimientos inútiles, que el poder debería ser entendido como un instinto, como un instinto de muerte, un instinto de vida. Había en la naturaleza humana un instinto de poder, de llegar al poder. Este instinto, como todos los instintos, carece no tiene una intensidad pareja. Entonces, lo que plantea Shakespeare es lo siguiente: no todos los amos del poder han sido como Macbeth. Las ambiciones de Julio César al poder nacieron con él, o las de Marco Antonio. Pero en el caso de Macbeth, no. Macbeth no es un hombre que se hubiese planteado antes de lo que le pasó ser rey de Escocia. Probablemente lo merecía porque era el mejor general, probablemente le cogía de alguna manera, pero él no se planteó ese tipo de ambición. Él pelea para su rey, al cual es fiel y el rey lo premia en consideración. Uno puede decir que Macbeth no nació con una hipertrofia de la ambición de poder, como Napoleón o Simón Bolívar. Macbeth quería limitarse a ser un gran general, a ser un hombre de su rey, como les digo, a ser remunerado, y lo era, con sus acciones. Y, sin embargo, es una paradoja que este hombre, que no tenía congénitamente, digamos, una ambición desmedida de poder, termina siendo el representante a nivel imaginario del poder. Macbeth es el poder. Entonces, ¿cómo es esto que él no quería ser un hombre poderoso y terminó teniendo la corona de esposa? Esa es la tesis de Shakespeare, me parece a mí. Es decir, él dice, un hombre sin una ambición innata de poder, el presidente nacido para tener poder, un hombre como ese, sin un instinto desarrollado de poder, le digo, esa es la tesis. Un hombre sin una ambición innata por el poder, de todos modos puede obtener. ¿Cómo es esto? Uno entiende que Julio César ya tenía el poder, pero todavía anduvo en eso. Pero un hombre como Macbeth, que no tenía el poder, ¿cómo fue que logró el poder? Es una de las cuestiones que se plantea allí Shakespeare y que le resuelve de una manera más o menos dialéctica. Ya desde la segunda escena, Shakespeare resuelve esta aparente contradicción. En la segunda escena del primer acto, uno se da cuenta que lo que necesita este hombre hipotético, de una ambición innata de poder, lo que necesita es una pareja con una ambición radical de poder que compense su bajo instinto de poder. Un hombre sin una condición innata para el poder y quiera llegar al poder necesita fatalmente a Lady Macbeth. Si Lady Macbeth no hubiese tenido jamás la corona. En principio no la ambiciaba, no la envidiaba, no tenía ambiciones a eso y probablemente hereditariamente no le correspondía. Ahora, no hace falta
viajar hasta Escocia para procurarse una Lady Macbeth. No es un producto made in Scotland, como el whisky o el cashmere. Se puede adquirir un Lady Macbeth en todas partes. Y eso que se ve en todas las latitudes es lo que explica en Shakespeare y en la política en general que hombres que de verdad no nacieron con esa ambición terminen siendo los dueños del poder, o los han convertido en instrumentos de una ambición real que es la de su pareja. En esa famosa escena de la carta, cuando Lady Macbeth recibe la carta del esposo y ella le cuenta el cuento de las brujas y todos los elementos fantásticos, proféticos, Macbeth se siente confundido ante eso. ¿Cómo es que a mí, después de ser Thane of Cawdor, más adelante voy a ser rey? ¿Por dónde? ¿Sí? Él no es príncipe hereditario, no tiene la sangre de la dinastía del rey Duncan. Él se pregunta eso. Le manda la carta a Lady Macbeth lee la carta y dice, estamos listos, tú serás rey, porque ella sí, con su ambición desmedida, sí sabe que el único obstáculo para que su marido sea rey es el rey mismo, para lo cual lo mejor es eliminarlo, hacer que lo elimine, procurarle un cáncer, o en este caso, clavarle un cuchillo mientras duerme. ¿Qué pasa? Que con esto no se termina el problema. El problema sigue porque este rey tiene dos hijos. Y Lady Macbeth sabe muy bien que muerto el rey, vienen dos hijos, Malcolm y el otro. ¿Qué hace? Pues habrá que eliminarlos también. Es lo que hace un hombre serio, hizo Ricardo III. Entonces, esta es una visión de la tesis de Shakespeare. Por eso, en la obra, Lady Macbeth es tan grande o tan importante como su marido. Vamos a ver algunas láminas que ha preparado la doctora Celis para mí. Esto, fíjense, vamos a ver la anterior, un momentico. Rápidamente, esto que está aquí es la primera edición, lo que se llama el First Folio, la primera edición de las obras de Shakespeare que le hicieron sus amigos después de muerto él. Él muere en el 16, en el 23 publica este famoso First Folio, que es uno de los grandes libros de la humanidad, una edición muy limitada, está en las grandes colecciones norteamericanas y europeas, donde aparece por primera vez todas sus obras completas recogidas. Porque muchas de las obras de Shakespeare no fueron publicadas cuando él estaba vivo. Shakespeare no era un escritor, Shakespeare era un dramaturgo, a él no le interesaba que sus obras se leyeran o no, a lo que le interesaba que el público fuera a ver sus obras. Eso es lo que hace de Shakespeare uno de los más grandes escritores de teatro, porque él escribiera para eso. El teatro de Shakespeare es un teatro instrumental, está hecho para ser montado. The play is the thing, dice Benjamin. Y la, esta percepción se siente aún más cuando uno tiene la posibilidad de ver a Shakespeare en teatro, no importa dónde sea. La primera vez que yo lo vi en mi vida fue en Valencia, Venezuela, en un montaje extraordinario sobre precisamente de Macbeth. Y a uno sí se da cuenta allí que ver Shakespeare en las tablas es como es como leerse una fotocopia frente al original. Y uno se da cuenta de que esto que les digo es verdad. Esto está hecho para ser montado. Y no solamente para ser leído o incluso visto en versiones fílmicas o de televisión. Porque como ustedes saben, la relación que se plantea entre el actor y el público es una relación muy especial, tal como la de ver una obra en vivo, una obra de Leonardo, una obra de Miguel Ángel. Estos son entonces el catálogo completo de las obras de Shakespeare. Shakespeare escribió tragedias, escribió comedias y escribió algunas obras fantásticas. Esta de hoy, como ustedes ven allí, aparece con el nombre de La tragedia de Macbeth. Y esto ya plantea un problema desde el punto de vista puramente conceptual. Porque una tragedia, según Aristóteles, que fue el que definió todo esto,
es la historia de la caída de un hombre importante, de un hombre noble, de un hombre como Edipo. La caída de Edipo por circunstancias adversas que lo convierten en un desgraciado al final de su vida. Eso es lo que hace que algo sea trágico. No que el chofer de Edipo se hubiese muerto en un choque. No, eso no es tragedia. La tragedia es cuando cae un grande, un hombre virtuoso, un hombre bueno. En este caso, ¿qué tiene de trágico que al final Macbeth sea muerto en un combate singular por Macduff? No es ninguna tragedia que el malo muera, todo lo contrario, debe ser algo extraordinario. Pero en la visión que tiene el teatro isabelino de lo trágico, de la tragedia, no solamente los hombres buenos al caer hacían tragedia, cualquier rey que caía podía ser un personaje trágico. Vamos a ver la siguiente. Y esto que está aquí es el teatro, uno de los primeros teatros que hubo en Inglaterra. En esta época se hacen muchísimos teatros, y este es el más conocido, el Globo, donde Shakespeare, ese Urbi y su compañía ayudaron a construir. Teatro todo de madera, con una gran capacidad, parados y sentados en esos teatros de Shakespeare, que había tanta gente como el Teresa Carreño, abajo, que había miles de personas. Y lo grande de este teatro es que la distancia que usted tenía, el que estaba más lejos del escenario, no pasaba de 30 metros. Desde el fondo al telón del Teresa Carreño hay más. Con una acústica extraordinaria que todavía... El, la, la reconstrucción, para los que algún día vayan a Londres, que se hizo y que está en la parte sur del Támesis, es impecable, sigue los mismos planos, se hizo todo de madera, sin clavos y todo lo demás, y es un extraordinario teatro. Fíjense el éxito del teatro en la época isabelina, como en la época de Lope de Vega en Madrid, como en la época de Racine en Francia, que llevaba a la construcción no de este solo teatro, sino de dos o tres como este. Porque los escritores como Shakespeare, especialmente Shakespeare, hicieron un teatro popular, hicieron un teatro para que la gente lo entendiera y para que la gente se divirtiera. En las tragedias de Shakespeare, incluso las más trágicas como el Rey Lear, siempre hay un bufón que suaviza la tensión de aquellas tragedias, hace que uno se ría. Los bufones se meten en el público, se burlan de uno, se burlan de ellos. Hacen del teatro todo un espectáculo con música, canciones. En fin, el que pagaba para entrar al globo de Shakespeare iba a ver un gran espectáculo y no solamente una obra de teatro sentadito ahí. Vamos a ver la próxima. Macbeth, como todas las obras de Shakespeare, es una exploración de la psicología de los personajes. Nadie, como Shakespeare, ha estudiado mejor el comportamiento del ser humano, la conducta del ser humano en el espacio mínimo de 2 o 3 horas. En esta lámina que tenemos aquí montada, que está tomada de 2 fotogramas de una de las mejores versiones que se ha hecho para el cine de Macbeth de Orson Welles en el año 48, uno ve lo que es el desarrollo psicológico de este personaje. Antes de ponerse la corona, aquí ya es coronado, pero antes de ponerse la corona, Macbeth es un pusilánime, le da miedo, no combatir porque es un héroe, pero le da terror tener que matar a su rey y matarlo en su casa y en su cama. Eso es demasiado para él. Él no llega a hacer eso. Lo hace porque la que les conté, la señora Macbeth, lo convence, lo anima, le da fuerza y lo convierte en este regicida que va a ser Macbeth. Pero cuando el mal se apodera de Macbeth, que lo contamina como un COVID cualquiera, se lo contamina a su esposa, la señora Macbeth, el mal crece dentro de las personas. Se puede comenzar a hacer el mal de una manera casi accidental, pero cuando el mal se apodera del ser humano ya no hay manera de retroceder. El mal es como un alien que se te ha metido en tu psique y se va a quedar allí y se va a desarrollar. Al final de la obra, este pusilánime, miedoso, acobardado, ante esta acción extraordinaria que es Mateo del Rey, que es Macbeth, termina convertido en el gran malvado, uno de los malos más grandes que ha dado a la literatura universal, que es
cómo lo deforma aquí Wells en esta extraordinaria película. Lo mismo ocurre con Lady Macbeth. La señora Macbeth, que es la que tenía los pantalones en ese momento, se dice, va a compensar la pusilanimidad, la cobardía, la pequeñez de su esposo. La va a asimilar y se convierte en los primeros dos o tres actos en un personaje gigante. Lady Macbeth es épica en su maldad. Ella no tiene tapujos para matar, para acabar con sus enemigos de la manera más sangrienta. Pero, y aquí también está en esta secuela, en esta secuencia de fotos que tenemos, la asesina, ella le dice al el esposo tiene miedo de matar a Duncan, hazlo y después lo hago yo, ya va a coger puñal, se lo lleva a Duncan y se llena las manos de sangre. Y le dice, mira, Macbeth, yo también me las llené, ¿cuál es el problema? La sangre es mata, Dios. Claro, en evolución este personaje va a ser todo lo contrario, va a ser la antípoda del desarrollo de Macbeth. Y esta señora formidable y épica del primer acto, al final, va a comenzar un deterioro de su psique. Se le va a desordenar la psique. Para muchos, llevada por la culpa, en el caso de Lady Macbeth, no sabe qué es lo que fue. Lo cierto es que hay desajustes en su psique y ella va a terminar enloquecida, alucinada, y al final va a morir, probablemente con su propia mano o probablemente por un veneno. Ahí a Macbeth le hacen creer que ella se suicidó y eso va a afectar profundamente a este. Pero ese Macbeth de ahora es el Macbeth de la segunda foto igual. Es un Macbeth, ahora el épico es él. Y esto es una de las grandes presencias del teatro moderno en Shakespeare. ¿Qué es lo que lo distingue del teatro clásico? Teatro clásico, el hombre, Edipo, está predestinado a lo que le va a pasar. Los dioses han escrito un fato para él y eso lo va a hacer él, va a terminar matando a su papá y acostándose con su madre porque los dioses lo destinaron así. Cuando Macbeth al final de la obra, la esposa muerta, ve que se cumplen las profecías, una de ellas era, Macbeth, tu poder llegará hasta que el bosque se acerque hacia ti. Bueno, Macbeth tranquilísimo cuando un bosque se va a mover hacia nadie. Y además, cuando un hombre no nacido de mujer se enfrente a ti y te dé muerte. Por supuesto, está durmiendo tranquilo, lo mismo dice cualquiera, no hay hombre no nacido de mujer y no hay un bosque que se mueva para venir a atacarme. Pero dramáticamente en la obra aparece que el bosque se mueve porque es un ejército de gente camuflada con árboles y ramas y se va moviendo. Y él siente que está cumpliendo la primera profecía. Y cuando se enfrenta al final con Macduff, en un combate singular, él le dice, tú no me puedes hacer nada a mí, porque tú tú eres nacido de mujer como yo. Y Macduff le dice, te equivocas. Yo no nací de mujer, yo nací por una cesárea. Antes que par de verdades, cualquier héroe trágico clásico griego se va. Busca un árbol y se cuelga, puede ser el fin de su destino. Pero la modernidad de Macbeth radica aquí, cuando él, enfrentado a lo que debió ser su destino, que es ríndete porque el bosque se movió y está Duncan aquí, él dice, bueno, todo eso es verdad, Duncan, pero tú tienes que venir a por mí, tú tienes que matarme a mí, porque a mí esas profecías y el destino yo he dejado de creer en eso. Y esta es la base de todo el teatro moderno, esa conducta que asume Macbeth frente a un destino asegurado. Bueno, quería mencionarles, vamos a ver las láminas un segundo, la muerte de Macbeth, esta muerte fantástica, cuando se enfrenta a su destino, vamos a ver las próximas nada más para verlas. Esta es alguna de la filmografía, el Wells, este es el Wells, el Kurosawa, el Macbeth de Polanski, todas fantásticas películas. Aquí en la última lámina, una nueva, la de Justin Corser con Fassbinder, que es una preciosidad. Y aquí, para terminar, Alejandro Cáceres, en un minuto, después te lo pago. Esta es una película nueva del año 16, Lady Macbeth. Esto no está basado directamente en Macbeth de Shakespeare, sino basado en una novela, una pequeña novela
de Nikolai Reskov, un escritor ruso, que escribió una historia de Lady Macbeth, que ella vive sola en un pequeño pueblo ruso, su marido la tiene oprimida, la maltrata, ella se encuentra con un amante y con ese amante va a llevar a cabo su venganza. Eso lo montó primero que nadie Shostakovich en una ópera llamada así Lady Macbeth, sobre ese mismo cuento. Sobre ese cuento, Oldroyd, este inglés, hace esta obra. Y bueno, esta otra tragedia de Macbeth y Joel Cohen. Esta es la más grande ópera que se ha hecho sobre Macbeth, es el Macbeth de Verdi. Aquí lo vemos en una versión con Plácido Domingo y Elena Netrebko en Berlín. Y esta es la referencia, si alguien quiere comprarse el disco, tiene que comprarse este y no otro, solo este, que es el de Claudio Abbado, en la ópera de la Scala, con Gilles Perret, Piero Capuccilli, Guairó y un joven Plácido. Ahora sí, pues los estimulo a que vayan a YouTube y encuentran toda esta cantidad de películas y óperas fascinantes. Eso sí, nada mejor que el original, que es leerse la obra Macbeth. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por la excelente presentación. A continuación, pues tenemos la presentación de Alejandro Cáceres en el segundo acto de esta obra que tenemos hoy. Y Espero que termine Ale- mejor. sí, Sí, definitivamente. Alejandro Cáceres pues nos va a hablar es profesor de Liesa, nos va a hablar va a discurrir sobre los temas de estrategia, ¿no? Que es una de las áreas de la gerencia que, bueno, que aparecen en la obra y que se pueden analizar. Eso es lo que va a hacer Alejandro Cáceres a continuación en los próximos minutos. Vale, adelante, Alejandro. Con todo gusto. ¿Pueden proyectar la presentación Sí, o la proyecto yo? la tienes, es que yo no la bajé. Ah, bueno, déjame, yo la tengo acá. Ah, Este, o si quieres la bajo, pero bueno. no, 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 sin problema. Ok, déjame compartir pantalla. Ya pueden verla. Sí, está apareciendo. Perfecto, Ahí está. Perfecto. buenísimo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos y todas. Y bueno, nuevamente, gracias, Urbi, y gracias, Alejandro, por una invitación nuevamente a este foro tan especial. Bueno, ya es la tercera vez que tengo el privilegio de hacerlo. La primera vez en Guerra y Paz de Tolstoy, y la segunda con César Virutó de Balzac. Bueno, y ahora con una gran obra del teatro y la literatura universal como esa Macbeth, ¿no? De William Shakespeare. Y bueno, yo les voy a hablar justamente un poco de cómo se vincula esto con el liderazgo, con la gerencia y con temas de estrategia, porque definitivamente, y es algo que siempre se ha dicho que tal vez la grandeza de Shakespeare es cómo él logra, digamos, atrapar lo que es el espíritu de los personajes, sea un enamorado, sea un soldado, sea un buen hombre. Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que Macbeth era un buen hombre y ya vamos a ver un poco de qué va eso. Bueno, la primera cosa es que pues, la obra comienza de una manera, yo diría, bueno, mágica, porque comienza con unas brujas haciendo un conjuro, ¿no? Y la obra comienza diciendo, Fair is foul and foul is fair. O sea, es decir, lo bueno, lo justo es malo y lo malo es bueno y es justo. Un poco anticipándonos, digamos, todo lo que va a ocurrir, ¿no? Y cómo lo que era va a dejar de ser y lo que no es va a ser. Y de alguna manera a todos los que en gerencia hemos vivido en alguna organización lo que es el tema de gestión de cambio, nos habla un poco de cómo las cosas se van transformando, ¿no? Y esta transformación impacta Macbeth, impacta Lady Macbeth, como bien lo mencionó Alejandro, pero también impacta a todos quienes le rodean.
al rey Duncan de Escocia, a sus hijos, y bueno, y a sus pueblos que se van a enfrentar. Bueno, Macbeth, él es Thane de Glamis, que Thane era el rol de varón en Escocia, y luego el rey por la victoria contra los noruegos y contra Codor, el varón de Codor, el Thane de Codor que se había rebelado, pues él le da ese rol. Eh, y lo que va a ocurrir ahora es que a Macbeth, y es lo que le puede ocurrir a cualquier líder, es que se le despierta la ambición. Y de hecho hay un pasaje en la obra donde dice, bueno, hay un paso en el cual o tengo que arrodillarme o tengo que pasarle por encima, y es el príncipe de Cumberland. Y ese príncipe de Cumberland es Malcolm, es el hijo del rey Duncan. Y él justamente dicen un poco, ¿no? Que las estrellas escondan su fuego y que para que no permitan ver mis oscuros y profundos deseos. Eh, entonces ya ahí empieza como que a él, como un poco como esa película Inception, a él se le empieza a crear esto, pero ya luego veremos cómo Lady Macbeth va a ser como ese career manager que le va a despertar la ambición y le va a decir, bueno, esto sí es posible. Acá un poco lo que vemos es justamente el episodio en que las brujas van a ser cinco grandes profecías. Las dos primeras son con la que abren el acto uno y otras tres que las esbozó Alejandro, que van a venir posteriormente. Y la primera es justamente que le dicen, las brujas lo saludan como Thane de Glamis, Thane de Codor y finalmente lo saludan como rey. Y claro, y ahí él un poco como dicen con el segundo movimiento de la heroica de Beethoven, ¿no? Es la revelación de lo que en él se puede convertir. Pero, sin embargo, y como ocurre con los oráculos y con todos estos sortilegios, le hacen una segunda profecía. Y es que los hijos de Banquo era su amigo y era uno de los que había luchado con él a su lado, van a convertirse en reyes. Entonces Macbeth le dice, bueno, pero yo quiero saber más. Pero las brujas en ese momento pues desaparecen. Hay otro elemento acá importante que va a emerger y es lo que a nosotros nos va a permanente estar conflictuando con el personaje, que es el tema de la ética. Y ya un poco y veremos cómo lo que va pasando. Y bueno, y justamente si hay algo que guía esta obra, uno lo puede ver haciendo un conteo de palabras del play. Las palabras más repetidas en el play son la sangre, la noche, el tiempo, pero también el temor, el miedo. Porque si hay algo que acompaña a todo lo largo de la obra es el miedo. Y eso es importante porque eso nos va a hablar un poco de lo que va a ser la caída de estos personajes. Era la siguiente, Uri, por favor. Ah, No eres tú, eres tú. yo soy el que lo está guiando, disculpa. Y otro elemento que emerge acá, pero que ha acompañado el tema del poder y que ha acompañado a los estrategas y que ha acompañado a los gerentes, es el elemento de lo esotérico, de las artes ocultas para manejar lo que es el tema de la incertidumbre, ¿no? Porque es decir, históricamente, cuando uno se está ante una decisión, la decisión de una batalla, de tomar una decisión de negocios, todo eso está acompañado de un porcentaje muy alto de incertidumbre pues incluso hay un famoso almirante romano que ellos llevaban pollos, unos pollos sagrados en los barcos y la nave capitana lo llevaban y el arúspice le dice, bueno, los pollos sagrados no quieren comer. Y el almirante, un exceso de soberbia, los tira al mar y dice entonces que beban. Bueno, ni qué decir pues que el hombre perdió la batalla. Entonces, digamos, y estas presencias han acompañado a los hombres de poder, no solamente a Macbeth, sino también a personajes como, por ejemplo, Anton Fugger, que es el que tienen acá arriba, sobrino de Jacob Fugger, considerado el hombre más rico de Occidente y que llegó a tener un imperio, pues que hasta en América llegó a tener minas de plata en los comienzos de la conquista. Y lo que se decía es que Anton Fugger tenía una bruja
a la que le había dado una bola de cristal y con esa bola de cristal él podía ver todo lo que hacían sus factores, es decir, todas las personas que él tenía en las diferentes oficinas. ¿Y por qué esto era importante? Bueno, porque de esa manera tú podías darte cuenta si te estaba robando o no. De hecho, la casa Medici, tan grande como es, su caída se debe a que un factor empezó a hacer negocios que no debía en una de las sedes que tenía en Europa y básicamente se llevó a la banca completa. Y pues entrando en cosas más modernas, ahí tienen abajo a Joan Kigley. Joan Kigley es famosa porque era la astróloga del presidente Reagan. Entonces, bueno, imagínense pues al presidente de las naciones más poderosas del mundo, o una de las dos más poderosas del mundo, porque estamos hablando de comienzo de los 80, pues cuyas decisiones están guiadas por un astrólogo. Porque justamente lo que traté hoy por hoy, bueno, en este mundo de inteligencia artificial, de sistemas predictivos, de todo esto, pues hoy por hoy existen sistemas, pero definitivamente esta frase de Macbeth cuando le dice, si pueden ver en las semillas del tiempo y decir qué grano crecerá y qué grano no crecerá, háblenme, que es lo que justamente él le pide a las brujas, ¿no? Y eso es lo que todos les pedimos un consultor o le pedimos un sistema o tratamos de predecir creando un algoritmo que nos lo prediga. Y aquí justamente introduzco el otro elemento de la otra gran profecía de las brujas, donde ellos básicamente le dicen, bueno, lo primero es que tú tranquilo que ningún hombre no nacido de mujer te pueda atacar, y ya lo mencionó Alejandro. La otra cosa es que, y esto nos introduce el tema de estrategia, es que mientras los bosques no se acerquen al castillo, tú no serás derrotado. Y bueno, y justamente lo que va a ocurrir es que cuando sus enemigos se le están acercando, se ponen ramas los soldados en los escudos, en los yelmos, en las corazas, y pues empiezan a acercarse y la figura es que y de hecho hay una escena poderosísima donde él dice, bueno, los bosques se están acercando. Entonces él dice, bueno, esto es un designio divino de que ya digamos, todos estos sortilegios, todos estos portentos que me predijeron están empezando a ocurrir. Y también hay un elemento, y es que las brujas, como los que conozcan de la mitología griega, pues las brujas normalmente quien las rige es la diosa Hécate. Y Hécate en algún momento se da cuenta que ella no sabía que las brujas estaban hablando con Macbeth y que detonan todo esto, y entonces llega como en ese ubris. Y entonces dice, bueno, no, vamos a procurar tu caída. Y empiezan a desencadenarse todos los eventos. Y otra frase muy poderosa que de hecho conecta con el tema ético y con el tema de gerencia, que es que en una de las profecías de las brujas, ya les había mencionado, me faltó una, es que las brujas le dicen, cuídate de Macduff. Macduff es el hijo menor del rey Duncan. Este, y hay una frase en que Lady Macduff, cuando se acercan unos asesinos buscando lo que envía Macbeth y matan antes de que maten a su hijo, ella dice, cuando las acciones no lo hacen, son nuestros temores los que nos hacen traidores. Y esto conecta justamente con el tema ético de que a veces, digamos, no queremos actuar porque hay una decisión en gerencia que consideramos, oye, que nos va a hacer perder nuestros trabajos o que nos va a sacar de de la zona de confort en la que estamos. Y bueno, y justamente emerge esto, ¿no? Y más bien el tema es peor. Y conecta con esta frase de Lady Macbeth. Y ahora entramos porque definitivamente, como bien dijo Alejandro, sin Lady Macbeth, la tragedia de Macbeth definitivamente no existiría. Es decir, no hubiese pasado, digamos, a los anales de de las grandes obras de literatura occidental. Y es que ella ella se asemeja mucho a esos asesores, a esos coaches, a esos gerentes de carrera que son los que nos descubren el mundo entre nosotros, ¿no? Y de hecho, y aquí no va a hablar Shakespeare, va a hablar es, um, es Verdi, ¿no? Que hay un área famosísima que es Vieni Affretta, que es cuando ella lee la carta y ante ella, digamos, ve ese destino posible, donde le dice justamente, yo te voy a dar voy a dar el valor para cumplir todas las empresas. Los videntes te prometieron el trono de Escocia, ¿qué esperas? Acepta el regalo y siéntate en él para reinar.
Entonces justamente vemos a esa persona pues que le ilumina ese destino y no solamente es un destino posible, es un destino que es básicamente un destino manifiesto, ¿no? Y sin embargo, Macbeth en su caída, uno ve que el proceso es gradual, porque de hecho hay una frase que tiene Macbeth luego que mata al rey Duncan, justamente, pues básicamente inducido por la esposa, porque el rey Duncan a la sazón va al castillo a Inverness, al castillo de Macbeth, y entonces ya le dice, bueno, fíjate, aquí está tu oportunidad, mátalo. Y después que él mata a Duncan, Macbeth le empieza a contar de un sueño donde dice, hay una voz que me dice, no duermas más, que dice Sleep No More, que es una de las grandes, también de las grandes frases de la obra, donde él, digamos, empieza en esa caída, pero todavía le quedan dejos de ese dilema ético que va a tener, por al final del día, lo que él está confrontado es con un dilema ético de lo que es la toma la toma del poder. Bueno, aquí está justamente Macbeth y Banquo con las brujas. Y acá, y entonces justamente, pues al final del día, ¿de qué se servían, digamos, los reyes o los poderosos para eliminar a sus enemigos? De hoy por hoy, pues hay otras maneras. Puedes quebrarlo, por las redes le puede destruir la reputación, pero bueno, en ese momento las cosas eran más básicas y típicamente lo que termina era matando. Aquí está justamente Macbeth con los dos asesinos que él envía para matar a Banquo, matar a su amigo, porque no, recuérdense aquello que las brujas habían dicho que el linaje de Banquo era un linaje de reyes. Y lo que dice la historia es que, bueno, que Shakespeare había creado el personaje de Banquo porque, bueno, no creado o incorporado allí, porque teóricamente había un rey, no sé qué si era el rey Jacobo, que descendía, digamos, de ese linaje, porque además la otra cosa que hay que decir es que Macbeth es un personaje histórico, para que, bueno, Shakespeare se sirve de eso para crearlo. Y esto, y la muerte de Banquo, la muerte de su amigo, es lo que le va a crear el episodio final de locura a Macbeth, y es que él en un banquete, pues va básicamente a ver el espectro y más nadie lo va a ver. Y básicamente, pues allí, pero inclusive al final todavía quedan dejos en Macbeth y ya vamos a ver eso de lo que es de lo que es la bondad y de ese extrañarse en esto, ¿no? Y bueno, y el descenso de Lady Macbeth es lo que nos confronta y hemos visto muchas veces en las noticias como, bueno, muchos gerentes y líderes importantes terminan tomando la vida por su propia mano o terminan muriendo justamente producto de sus decisiones porque se terminan arrepintiendo. O sea, normalmente, y hay quienes nacen para el poder, pero hay quienes se forman para el poder y de repente, por eso es una maldición china que dice, no, cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Y justamente Lady Macbeth, con toda esa maldad, con todo ese deseo y esa ambición despiadada, ella también empieza a caer presa de eso. Y justamente entonces el episodio empieza a andar sonámbula, con la vela, hasta que finalmente pues ella muere posiblemente bueno, del estrés que le causó esto. Y esto va a dar lugar este, a lo que es uno de los grandes, bueno, de los grandes soliloquios de la obra, ¿no? Donde y creo que a nivel de liderazgo es una lección importante, sobre todo al final, porque es una reflexión de Macbeth, de lo efímero de la vida, de de lo fútil a veces, a pesar de que la gente se sienta que es todopoderosa y que nada lo puede detener. Y por eso es que él dice, ¿no? Que es un cuento contado por un necio, por un idiota, lleno de sonido y furia, pero que no significa absolutamente nada, ¿no? Y esto es, igual que en los triunfos, digamos, a los generales romanos había un esclavo que le decía, recuerda que esto es efímero. Esto es algo que yo creo que debería acompañar a todo líder, ¿no? Porque muchas veces lo que ocurre es que te envaneces, crees que eres infalible y este soliloquio yo creo que es la vida misma, ¿no? Y hay otro
y este no es Shakespeare, este es Verdi, que en otra, en un área muy importante también de Macbeth, se llama Pietà, Rispetto, Amore, donde justamente los Macbeth lo que dice es que mira, que ya yo no, o sea, básicamente yo no voy a poder tener una vejez feliz, yo voy a ser un tipo desdichado, no habrá nadie que cante sobre mi tumba, y nos habla justamente de ese dilema ético que va a estar acompañando a esto, ¿no? Sin embargo, Lady Macbeth a nivel de negocios ha llegado a ser tan estudiada que se habla de lo que se conoce como la estrategia Lady Macbeth. Cuando te acompaña una ambición total, tú te, a ti asumir riesgos calculados, porque bueno, hay empresas que les ha ido bien. Vemos que Lady Macbeth asumió riesgos y iba mucho más de calculado, indujo al marido a hacerlo. Y bueno, definitivamente una determinación inquebrantable, ¿no? Porque lo que uno ve es como ellos, es decir, el asesinato de Duncan, el asesinato de Banquo, pero ya después uno empieza a ver cómo ellos empiezan a matar de una manera muy sencilla, casi ni lo piensan, casi como algo natural. Y eso uno muchas veces lo ve en los líderes negativos, como ellos, tú dices, oye, pero si yo conocí a esta persona de esta manera y esta persona no será incapaz de hacerle daño a, oye, ni a una flor. Y se convierte en una persona totalmente despiadada, porque el poder transforma, o sea, es decir, el poder inspira, pero el poder transforma también, y el poder, como toda energía, puede ser usada para crear, pero también puede usar para destruir. Y de hecho, casos que se invocan para hablar del tema de la estrategia de Lady Macbeth es, por ejemplo, el tema de Amazon, ¿no? En Amazon, básicamente, cómo logra Amazon pasar de una pequeña librería en línea al gigante que es hoy por hoy, es producto de innovaciones que asumieron ellos absolutamente sin ningún tipo de miedo y con una ambición total. Y por otro lado, y esa puede ser la metáfora, Macbeth no es el líder, Macbeth es la compañía. O sea, es decir, y Lady Macbeth lo que crea es una cultura. O sea, Lady Macbeth le creó una cultura a Macbeth de, mira, este es el camino a hacer las cosas. Y de hecho hay otra frase donde ella le dice, bueno, no, pero es que tú estás destinado para cosas grandes. Lo que pasa es que como dicen, la leche de la bondad corre dentro de ti. Si tú abandonas eso, tú vas a convertirte en lo que vas a hacer, ¿no? O sea, digamos, como Nietzsche decía, become who you are, ¿no? Conviértete en lo que vas a hacer. Pero acá, bueno, todo está absolutamente en negativo. Y entonces justamente viene, le insufla a esta cultura de Amazon una transformación, que lo lleva a ser grande. Otro caso, y lo vemos todos los días, hasta los que lo siguen en Twitter, es Elon Musk y Tesla, ¿no? Elon Musk es un hombre con una ambición absolutamente sin límites y le ha inculcado a todos sus negocios, digamos, esa cultura, bueno, de asumir riesgos, de ser muy determinados e incluso en momentos en que todo el mundo dice, pero esa decisión es descabellada y sus asesores se lo pueden decir, él sigue hacia adelante tomando esa decisión. Otro tema, bueno, es Netflix, ¿no? O sea, es decir, los que venimos de tiempos más pretéritos conocemos lo que era el poder de Blockbuster y cómo Netflix se empieza a imponer haciendo apuestas grandísimas, haciendo movimientos muy audaces, como es el tema, bueno, no solamente yo voy a distribuir películas, pero, sino que yo también me voy a dedicar a crear contenido, que es hasta el verdadero negocio. Entonces, bueno, y ya con esto cierro. Acá podemos ver justamente cómo bien llevado esto puede llevar a decisiones de negocio importantes. Y nos resalta también la importancia de, oye, si la persona tiene un cierto potencial, que lo acompañe un coach de carrera, que lo lleve, por supuesto. Hay caminos éticos, ¿no? Esto definitivamente es un camino poco ético. Y bueno, y también está el tema, bueno, de saber que hay tentaciones a las que no podemos, ante las que no podemos ceder, ¿no? Porque terminamos siendo nosotros la semilla de nuestra propia destrucción. Y por eso es que el hombre bueno, hasta tonto, pusilánime, podría decirse que lo que sí sabía era ser un excelente estratega, ser un excelente general, termina convirtiéndose, como mencionaba Alejandro,
en el epítome del poder. Pero de ese poder, digamos, alcanzado de una manera perversa y ejercido de una manera perversa donde ya básicamente dejas de tener sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, nada, aquí paro acá para abrir el espacio para preguntas, comentarios y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Qué buena presentación y bueno, son tantos temas tan interesantes. Ahí, yo por cierto, revisando la obra, que la había leído hace mucho tiempo, em, ahí siempre aparecen cositas o temas de gerencia, ¿no? Hay otro que me llamó la atención, que es de lo que llamamos, esto ya es de más de finanzas, lo de los costos hundidos, Mm, que es, en finanzas decimos, si tú estás haciendo un proyecto, no debes considerar lo que son los costos hundidos para tomar una decisión. Por ejemplo, una empresa petrolera que está explorando, buscando petróleo, si se gasta 10 millones de dólares en una zona explorando para buscar petróleo y no lo consigue, eso no puede ser razón para no seguir adelante. Dicho en otras palabras, si tú consideras que más allá de esos terrenos todavía hay petróleo, tienes que seguir para adelante, pero solamente si consideras que por las pruebas que haces que puede haberlo. Olvídate de que gastaste 10 millones de dólares. Eso no puede ser una razón. El error es decir, como ya me gasté 10 millones, tengo que seguir adelante. No, ese es un error que se comete. Esos son costos hundidos. En la obra de Macbeth, él en algún momento no recuerdo ahora, pero le dice a la esposa, bueno, sí, más adelante en la obra, que ellos, mira, hemos cometido tantos crímenes que ya tenemos que seguir adelante, básicamente. Que es mejor seguir adelante, sería muy tedioso volver atrás, algo así él dice. Eso es la teoría de los costos hundidos. O sea, ellos estarían cometiendo ese error ahí, si es que se puede hacer esa analogía, ¿no? absolutamente. Y, y otro comentario es, esto sí, revisando para el seminario que teníamos hoy algunas cosas, estoy viendo que él hace referencia digamos, en un pasaje cuando se va a ordenar la muerte de Banquo, eh, él habla de la mano invisible en un contexto, de una mano invisible. Y resulta, según estoy leyendo, bueno, en economía todos conocemos la mano invisible de Adam Smith, que es, bueno, el comportamiento egoísta de los individuos buscando su mejor, lo que más les conviene en la economía, al final termina produciendo un beneficio colectivo, que es la base de la economía de mercado. Digamos, Adam Smith es el padre de la economía. Adam Smith escribió la teoría de la moral, luego escribió La riqueza de las naciones, 1776, que es el gran tratado de economía, y era escocés además, Adam Smith, esto es Escocia, Macbeth, y estaba leyendo que él era aficionado, bastante aficionado a Shakespeare, él leyó Macbeth, obviamente, que era de su tierra, y bueno, pues de ahí a lo mejor se le quedó en el subconsciente o a lo mejor lo tomó de ahí, y eso es 150 años después, ¿no? Pero él habla ahí de la mano invisible, eh, o sea, en Macbeth aparece la mano invisible que luego la va a tomar Adam Smith y que es uno de los grandes metáforas que existen en la economía, ¿no? Y que nosotros todos la estudiamos en economía, ¿no? Es la base de la economía de mercado. Curiosidad que aparece en Macbeth y que probablemente, según lo que estaba leyendo ahí, según los estudiosos, la tomó Adam Smith de ahí, pues. Es la primera vez que aparecía esa expresión, la mano invisible. Una curiosidad que quería comentar adicional de otras implicaciones de esta obra. No sé, Alejandro Olivero, si quieres comentar algo. No, simplemente que siempre en estos encuentros con los profesores del IES, como tú, Alejandro, que han estado allí, es para mí, que soy un escritor y profesor de literatura, ver cómo estas obras, esta y tantas otras, tienen implicaciones más allá de lo literario, de lo puramente literario, y de lo extraliterario, bien hilado, como hacen ustedes, uno aprende a leer en estas obras literarias mucho más el contenido puramente poético, todo lo demás. Bueno, excelente. Muchas gracias a quienes nos han seguido en el seminario. Aquí tenemos saludos, voy a leer los nombres, ya que tenemos un tiempito. Elizabeth Rosen, que nos ha seguido en muchos seminarios. Gustavo Silva, Sigrid Hagel, Carlos Vera, Miriam Pirela, Víctor Guedes,
Wilfredo Puertas, María Luz Cárdenas. Bueno, muchísimas gracias a ellos y las otras personas que nos están siguiendo. Y que luego, bueno, como siempre, este seminario pues ya queda automáticamente grabado ahí en YouTube para que lo puedan revisar otra vez. Y, y bueno, recuerden que tenemos 14 seminarios, con este ya es el quinceavo, que están grabados tanto en la página del IESA como en la página de la Fundación para la Cultura Urbana. Recuerden que estos seminarios son patrocinados tanto por el IESA como por la Fundación para la Cultura Urbana. Ambos son grabados en las páginas web de ambas instituciones. Y bueno, contamos con el apoyo de Germán Sifontes para llevar adelante todos estos seminarios. Estamos muy agradecidos. Próximamente tendremos información sobre el siguiente seminario. Se las estaremos haciendo llegar a través de las redes sociales del IES. También veo por aquí Ernesto Blanco. Muchísimas gracias. No sé, algún comentario adicional. Entonces, ajá, adelante, Alejandro. Ernesto tiene un comentario allí, creo, en el chat Sí, de justo lo está YouTube. escribiendo ahora. A ver, Ernesto Blanco, que es profesor colega del IESA, nos comenta: en psicología social existe el concepto de escalation commitment, que es mantenerse en un curso de acción o firme con una decisión que no da los resultados esperados. Eso puede llevar a la quiebra y por supuesto se relacionaría con lo que comenté en finanzas de los costos hundidos. Claro, en finanzas, y para relacionarlo, Ernesto, existe ese concepto desde hace muchos años y antes de que apareciera todo lo de behavioral economics, behavioral finance, y desde hace unos años que esa disciplina ha crecido tanto, pues se liga a temas psicológicos, ¿no? De por qué hay un tema ahí psicológico. Pues uno inevitablemente piensa, como he gastado tanto dinero, ya tengo que seguir adelante, pero la Y, parte racional es no, tienes que ver si vale la pena, no, Alejandro. y ahí yo creo que dos ejemplos clásicos de esto y conectan justamente con Rusia, que son Napoleón y Hitler. O sea, ambos ellos fueron ampliamente, digamos, asesorados, donde les dijeron, o sea, es decir, en las primeras de cambio, no, esto no va a funcionar, hay estos riesgos, ellos decidieron seguir adelante, ¿no? Pues está ese tema también del líder que cree que hay un destino manifiesto. O el mismo Japón atacando Pearl Harbor, o sea, es decir, donde tú sigues adelante y no eres capaz de detenerte porque ya no escuchas a nadie. Y Shakespeare lo resuelve, digamos, de una manera genial con las brujas. Pero es que digamos, o sea, es decir, todo líder, o sea, sea que vaya, bueno, y esto me permite recordar que aquí en Venezuela tenemos un caso absolutamente cierto, que es Román Delgado Chalbó. Román Delgado Chalbó era un hombre muy cercano a Gómez, luego, digamos, tiene un tema, va preso a la Rotunda, y él después lo sueltan, se va a Europa y lo que dicen es que él, una gitana en París, le había dicho que le iba a ser presidente de Venezuela. Y entonces él se viene en una invasión, que es la famosa invasión del Falque, el año 29, y él termina muriendo, digamos, acribillado en una calle de Cumaná por lo que le había dicho la gitana, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso es súper importante, sobre todo en este tiempo en que las brujas han sido reemplazadas por consultores gerenciales, han sido reemplazadas por la inteligencia artificial, por sistemas, por algoritmos, pero siempre tener cuidado un poco de analizar esto y ver si definitivamente no hay. Dicen que en el Estado Mayor alemán siempre había un oficial al que su reto era retar absolutamente todas las estrategias y las ideas que habían sido de ver cómo podía fallar eso. Y yo creo que estamos en un mundo donde cada vez la gente está pecando más de infalibilidad. Donde tú crees que, mira, y todos los días vemos empresas caer y eso es un poco pecar de eso, ¿no? Entonces, no, no, las brujas están ahí y Hécate está ahí, lo que pasa es que adoptan otra forma, ¿no? Y también hay una frase que dice, Dios ciega a quien quiere perder. Y yo creo que un poco la historia del poder es justamente eso, ¿no? O sea, el poder te ciega, la ambición desmedida te ciega y terminas creyendo que tú te la sabes toda. Porque a Macbeth lo que termina pasando es que él creía, no, mano, aquí yo soy infalible. Y claro, y las brujas le empiezan a plantear unas situaciones que en su mente él decía, no, pero es que es imposible que ocurra A, que ocurra B, que ocurra C. Él se empieza a asustar cuando las cosas empiezan a volteársele.
Pero incluso uno muchas veces ve casos de líderes donde incluso cuando las cosas están volteando no tomas, no detienes el curso, ¿no? Entonces, quería decir eso y muy buena la acotación de Ernesto, como siempre. En el caso de, bueno, quisiera comentar varias cosas a ver si da tiempo, pero en el caso de Macbeth, de todas formas, lo que tú dices que se le empieza a voltear al final, también es que pasaron unas cosas que él no, bueno, para cualquiera hubieran sido muy difíciles de creer, ¿no? Cuando le dice las brujas en la segunda vez que se encuentra con ellas, que le dicen, te, solamente un ejército que sea el bosque moviéndose podrá derrotarte, no sé qué. Él dice, bueno, pues eso quiere decir que nunca me van a derrotar, como un bosque se va a mover, ¿qué es eso? Resulta que al final, bueno, los ingleses y tal, cortan unas ramas para camuflarse y resulta que sí es el bosque moviéndose hacia el castillo. O sea que también eran unas predicciones que tú dices, wow, pero si eso no podía pasar nunca. Y lo otro que iba a nacer de una mujer, que no iba a ser hijo de una mujer y tal. Unas cosas que, bueno, resulta que la madre había fallecido antes de dar a luz. Entonces, sí, fueron unas predicciones que tú decías, bueno, eso es imposible que ocurra, bueno, ocurrió. Y claro, ahí sí es verdad, cuando empieza a pasar eso, él sí dice, estoy frito. Pues, esto ya es demasiado, o sea, las cosas imposibles ocurrieron. Por cierto, pensando de lo que estabas hablando, también hay muchos ejemplos por ejemplo, en finanzas está el caso de Ray Dalio, que es el gerente de hedge fund muy famoso, y pues, ciertas prácticas que él sigue en la gerencia de su fondo, que él ha seguido a lo largo de los años, que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, del general alemán o los generales que estaban retando todas las posibles estrategias para estar seguros. Él plantea, entre otras cosas, pues que todas las estrategias de inversión, lo más importante, se van a discutir en una mesa entre todos los analistas y tal, que se diga ahí todo de manera transparente, que el que llegue ahí tiene que estar muy seguro de lo que va a decir, pues le van a caer encima. Él anima mucho a que haya esa discusión y prohíbe a veces que esas discusiones sean fuera de esa sala de reuniones, para que todos estén al tanto y para que todos se digan lo que se tienen que decir, y tú tienes que estar muy claro en lo que estás proponiendo porque todos te van a caer encima. Si recomiendas determinada inversión y no lo has preparado bien, te van a caer encima y vas a quedar mal. Entonces, parte de eso, ¿no? De esa sobreconfianza, cómo enfrentarse a eso. Ernesto nos decía aquí que en el caso bueno, mantener un curso de acción con una decisión que no da los resultados esperados, la única manera de solucionar eso es removiendo el equipo gerencial, nos dice Ernesto Blanco en el chat, y eso fue lo que ocurrió con IBM en los años 80 cuando IBM estaba pasando por unos momentos malos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Bueno, muchísimas Eh, gracias a todos Creo que nuevamente. Alejandro quería decir algo más, no sé. Alejandro, por favor. No. Alejandro Oliveros, está como No, congelado. no, no, yo creo que Ah, está ok. bien. Perfecto. Pensaba que se había congelado la imagen. Ajá. Adelante. Ya. Simplemente iba a hacer alusión a una foto que presentó Alejandro Cáceres allí, y es cuando sale Anna Netrebko en el Metropolitan Opera House, en la versión de la ópera, que es el recito de la Jubia, y es una versión de Lady Macbeth muy interesante porque Lady Macbeth no es que era todo esto. Lady Macbeth también era un personaje muy erótico, un personaje seductor, es la visión de la femme fatale hollywoodense. Macbeth se le entrega no porque él creyera que eran unos buenos consejos. Macbeth está seducido por ella, y la manera que tiene Lady Macbeth de seducirla es la misma que está utilizando Anna Netrebko con esa bellísima cabellera rubia que le escote y todo. Hay un componente erótico en toda esta tragedia que no podemos dejar de tomar en cuenta, y que, bueno, en esta oportunidad podemos hacer alusión a ella. Bueno, yo Esa es del Bueno, 2014. Quienes quieran verla, búsquenla en YouTube. Macbeth creo. 2014 Met. Y bueno, y ok. si quieren leer el play, léanlo y escuchen la obertura de Verdi para ponerse en ambiente. Un buen consejo. Bueno, muchísimas gracias a los dos Alejandros, Alejandro Cáceres, Alejandro Oliveros. Fue un placer acompañarlos en esta ocasión. Y bueno, próximamente estén pendientes para el próximo seminario que lo estaremos anunciando por las redes sociales de IESA y de la Fundación para la Cultura Urbana. Hasta hasta luego.